Amigas, amigos del Mundo de Letras, es un gusto saludarlos aquí en Ultimátum MX. Soy Didier Gómez Trujillo y vamos a platicar de una obra literaria, la más leída, la obra más importante de todos los tiempos, y por supuesto que me refiero a la Biblia, a un libro que podríamos decir que es el libro que todo el tiempo tiene esa presencia en la vida de todos en cuanto a obra literaria se refiere. ¿Por qué? Porque la Biblia es uno de los libros que se imprimió, el primer libro que se imprimió. Pero entonces tendríamos que empezar porque el origen del libro en general empezó con la literatura hablada. Y de acuerdo a esto tenemos la línea del tiempo donde podemos observar que en la prehistoria pues no había escritura. Primero aparece la agricultura, luego tenemos la invención de la escritura por los sumerios en el 4300 antes de Cristo. Y por supuesto que vamos a tener a grandes culturas como la egipcia, vamos a tener a la Gran Mesopotamia y a los griegos dentro de esta evolución de los libros y al Imperio Romano. Y en la Edad Media vamos a tener la presencia importante de la Iglesia con los scriptorium para mantener vigentes estos libros, y con la invención de la imprenta en 1440, comenzando el Renacimiento y los tiempos modernos o la Edad Moderna, vamos a tener un auge de la impresión de libros y la difusión hacia Europa. ¿Cuándo se inventa el primer libro? Por supuesto que no podía dejar de estar una cultura muy grande como la Mesopotamia, con libros que eran pequeñas tablillas de arcilla, madera, marfil u otros materiales que se utilizaban para poder escribir. Seguramente el primer libro es en esta civilización, en el cuarto milenio antes de Cristo, y es que teníamos grandes ciudades, como podemos ver aquí, Babilonia, y vamos a tener Uruk y Nínive, pero también vamos a encontrar importantes bibliotecas. En el caso de Mesopotamia se conocían 3 bibliotecas y no eran ciudades pequeñas, eran ciudades olvidadas, ya eran grandes culturas. Y siguiendo esa ruta nos vamos a ir hacia el Imperio Egipcio, donde vamos a encontrar el libro que se va a escribir en papiro. Este papiro obtenido de una planta acuática que crecía a orillas de, y que puede considerarse que en estos libros, sobre todo el libro de los muertos, como la segunda forma del libro de la historia, también con ciudades muy grandes como Heliópolis, el Cairo, y donde vamos a tener, por supuesto, estas importantes bibliotecas que van a formar parte de ese arsenal de conocimientos que tenían estas grandes culturas. Luego tenemos a Grecia con respecto a la evolución del libro, y aquí nos legan la Ilíada y la Odisea por Homero en el 762 a.C. En este soporte de escritura del papiro inventado por los egipcios, le siguió el pergamino. Ya los griegos trabajaban en pergamino obtenido a partir del piel de cordero, de ternero, de cabra, y después llegaría el papel creado en China. Por supuesto que el papel fue más barato que estos dos sistemas, del papiro y del pergamino. Etimológicamente, papel proviene de papiros. De esta palabra, este soporte utilizado por los egipcios para realizar sus escritos, y los árabes van a conocer el papel en el siglo VIII, después de capturar una expedición china, y entonces los sarracenos van a difundir este producto a partir del 750 después de Cristo por todo el mundo conocido. Claro que aparte del papiro y del pergamino, teníamos también tablillas de madera rehundida, que eran rellenadas de cera de pergamino, aunque también las pieles eran utilizadas como soporte de escritura. Esta comunicación entre grandes imperios como Egipto y el Imperio Romano extendieron al pergamino y extendieron a los libros en esta cultura, pero
a finales del siglo V después de Cristo, el pergamino iba a ser sustituido por el códice de pergamino, donde se podía escribir en ambas caras. Luego está la Edad Media con el invento de la imprenta 1440 por Johannes Gutenberg. Aquí ya está terminando la Edad Media y empieza el Renacimiento, y entonces se extiende toda esa producción de libros que se va a ver hacia toda Europa. La Iglesia mencionamos que con una primordial importancia en la Edad Media y en conservar la cultura de acuerdo a la doctrina de fe. En estas salas específicas que recibían el nombre de escritorios o escritorio. Y tenemos que recordar que la Biblia fue el primer libro que se va a imprimir. En esa inventa de Johannes Gutenberg, ya con tipos de metal. La Biblia que se imprime fue de 42 líneas. Esta Biblia de Gutenberg fue el primer libro impreso de la historia y tenía 42 líneas por cada página, no tenía versículos, no tenía capítulos. Este libro clave para la cultura occidental, que tiene ese núcleo moral, la visión del mundo, la concepción de la vida, pero en Occidente, tanto para creyentes como para no creyentes. La episteme judeo-cristiana, fraguada a partir de la Biblia, es un referente y a menudo inconsciente a partir del cual constituimos gran parte de nuestros juicios morales y referentes estéticos. La Biblia ha sido escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esto dice el Papa Benedicto. Pero ¿qué es la Biblia? La Biblia es un conjunto de libros que pertenece a nuestra lengua en el número singular, pero que tiene 73 libros. Es un término griego que significa libros y que ha pasado prácticamente sin cambios a la mayoría de las lenguas modernas. La Biblia se va forjando entre el siglo XIII y el X a.C., con esta transmisión que fue oral hasta la tradición escrita, que se inicia en el siglo X a.C., coincidiendo con la época de los reyes, después de David, Salomón, y que iba a concluir en el siglo II. Ahora, ¿cómo se divide el Antiguo Testamento por norma literaria? Como Antiguo y Nuevo Testamento, y que se va a escribir el Antiguo Testamento en hebreo y arameo. Aquí vamos a encontrar la historia del pueblo religioso, las tradiciones y las creencias de Israel, y el Nuevo Testamento en adelante redactado en griego, y que trata sobre la vida y obra de Jesucristo y que se ha convertido en un modelo de conducta para quienes siguen sus enseñanzas y son cristianos. Tenemos la versión más famosa de la Biblia, que es la llamada Vulgata Edition, una traducción efectuada por Jerónimo de Estilo, también conocido como San Jerónimo, a principios del siglo V, como encargo del Papa Dámaso I en el 382, y que fue sustituida hasta 1979. Luego la edición oficial de la Biblia fue refrendada en el Concilio de Trento en 1546. Vamos a tener al Antiguo Testamento formado por 46 libros para la Iglesia Católica, 39 para la protestante y 51 para la ortodoxa. Este es el libro sagrado por el judaísmo y el cristianismo y el islam, que tiene múltiples géneros y recursos literarios. No va a ser lo mismo leer un libro de poesías que la historia o novela, una obra de teatro, una carta o un código de leyes, porque tomamos actitudes diferentes. Cuando alguien lee una novela y lo toma al pie de la letra, como si todo estuviera sucediendo, se va a estresar. ¿Por qué? Porque no es la forma de leer una novela. Y también diríamos que alguien está fuera de la realidad, el que quiera considerar las leyes como si fuera algo romántico, como una poesía de amor. Es decir, cuando nosotros leemos a la Biblia, no debemos leer como si estuviera escrito en la misma clase de género literario, porque tenemos varios géneros literarios. Es un libro muy rico de versos, de conocimientos, de figuras literarias. Uno es el lenguaje expresado en un libro de profecías, otro es el lenguaje que se usa en un libro de leyes como el Levítico,
Y podemos leer los salmos y nos vamos a encontrar que hay un género poético ahí, pero no podemos tomar sus palabras como las dice en su carta San Pablo. Bien, cuando nosotros hablamos de esta obra, que se escribe en 3 lenguas, arameo, hebreo, griego, las versiones católicas de la Biblia tienen 73 libros, las versiones protestantes 66, porque se consideraba que 7 libros eran deuterocanónicos, que solo son lectura edificante, pero además están escritos en griego. Y esto va a dar también otros términos como los libros deuterocanónicos y también los evangelios apócrifos. La Biblia cristiana ortodoxa tiene 1347 capítulos, la romana, la católica, 1329 y la protestante, 1189. 260 los tiene el Nuevo Testamento, en el cual coinciden. El último libro de la Biblia es el Apocalipsis del apóstol Juan. El último en ser escrito fue el Evangelio de San Juan, que también es de él. Y el capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117, con solamente 2 versículos en estos libros del rey Salomón, que el capítulo más largo es el Salmo 119, con 176 versículos. El libro más corto es la segunda carta de Juan, con 13 versículos, seguido por la tercera carta de San Juan, con 15 versículos, y Abdías 21 y Judas 25. Así que vamos a encontrar que la Biblia cristiana, que fue ensamblada por primera vez en el Concilio de Hipona en el 393 de nuestra era, ha tratado de preservar esta Biblia, este conjunto de libros, escrito en 3 idiomas y que además tiene más de 40 autores diferentes y que tiene una historia de desarrollo del libro de más de 1000 años. Que tiene una oportunidad especial para hacer un análisis de textos variados. Si nosotros queremos analizar o tomar clases de literatura, es una buena forma de revisar la Biblia. Ahora, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es un conjunto de libros que además están subdivididos, como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Tenemos a los libros históricos, los proféticos, los poéticos, y como libro de la sabiduría, los sapiensales. Y en el Nuevo Testamento los tenemos divididos como los evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas y el Apocalipsis. Así que la Biblia es una obra literaria, la mejor, la más vendida, supera lo que ha hecho Hamlet, supera lo que ha hecho Miguel Cervantes, pero es una literatura religiosa de un pueblo, y la crítica literaria que se le hace no es la misma crítica literaria que le hacemos a el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha o el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, que sería la primera y la segunda parte. Tampoco vamos a hacer otro tipo de crítica literaria. ¿Cuál es la que se usa? La crítica literaria de la exégesis bíblica y su método histórico crítico para poder entender. Y esta crítica literaria se orienta por intereses históricos y filológicos que buscan identificar la autoría de un texto, qué fecha se escribió, lugar de la escritura, contexto de los lectores, uso de fuentes literarias, etapa de composición, entre tantas otras. Y hay 3 momentos clave. Uno es en sí la autoría, fecha y lugar de composición y contexto de los lectores. El otro es el de la historia de las formas, que serían las fuentes literarias. Y el último sería el de la historia de la redacción, que sería parte de la composición. Esta crítica literaria pretende analizar estructuras narrativas con un texto determinado y no ubica generalmente las cuestiones históricas, sino el contenido intertextual, ese contenido que se muestra y el contenido que no se muestra dentro de esta sagrada obra. Desde la traducción de la Biblia al alemán realizada por Martín Lutero, la traducción de la misma a lenguas vernáculas cumple ya más de 500 años. Entonces vamos a tener el griego mismo y luego el siriaco,
vamos a tener como lenguas habladas por los creyentes y vamos a encontrar que el latín se fue convirtiendo en la lengua de la élite intelectual de la Biblia y esta no era hablada por el pueblo hasta que se fue incorporando poco a poco hasta hacer las traducciones. El español fue una de las primeras lenguas a la que se tradujo la Biblia en la época medieval y esos nombres de libros o conjunto de libros van a tener géneros literarios muy diversos como el narrativo, el poético, el sapiensal, el apocalipsis, entre otros. Y ya para ir cerrando, lo que nosotros llevamos o llamamos testamento es un término hebreo y griego que significa alianza. Por lo tanto, de acuerdo al origen de la palabra, Antiguo Testamento es Antigua Alianza y Nuevo Testamento es Nueva Alianza. Pero ambos están relacionados. De acuerdo a la creencia religiosa, es una alianza sellada por Dios con el pueblo de Israel y con la que ha construido la plenitud de la historia con todos los pueblos a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Ambas alianzas están relacionadas entre sí, de modo que la nueva es la realización y el cumplimiento de la antigua o la primera. Así que contiene el testimonio de la larga historia que Dios realizó con su pueblo en virtud de la alianza sellada primero con Adán. Esto se refiere al Antiguo Testamento. Y luego a través del profeta Moisés en el Sinaí, dicha alianza que alcanzó su plenitud con nuestro Señor Jesucristo y que ha sellado con sangre la nueva alianza, del cual dan testimonio los libros del Antiguo Testamento. Este Antiguo Testamento es una profecía del Nuevo y el mejor comentario es que son palabra de Dios. Ahora, la Iglesia cree todo esto para el Nuevo Testamento, de que han sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y tienen a Dios como autor. Estos libros, que para los religiosos son escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo y tienen a Dios como autor, han sido transmitidos a la Iglesia. Esa transmisión y el canon de los libros bíblicos, pero tenemos que leerlo porque independientemente de ese proceso importante que va a haber con la irrupción del cristianismo como comunidad de fe y que se fue diferenciando cada vez más del judaísmo, va a encontrar que después de la caída y destrucción de Jerusalén por las tropas romanas de Tito en el año 70, esta marca la historia del judaísmo y provoca el seno de este último movimiento de autoconfirmación y de consiguiente clarificación de la propia identidad. Entonces vamos a tener estos textos sagrados ya traducidos al griego, dando lugar a esta colección de libros sagrados más amplia, que es la Biblia hebrea, que se conoce desde hace muchos años. Y así tenemos varias traducciones para constituir ese canon cristiano que fue determinado como tal de manera oficiosa por el Concilio de Florencia en el año 1441. Vamos a tener diferencias entre católicos, protestantes y de otras religiones, pero bueno, nosotros estamos hablando de la parte que es la parte literaria. Y vamos a encontrar algunos libros que no se introdujeron a la Biblia católica, pero bueno, estos libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento nos afectaron desde el principio por todas las iglesias, como el caso de Hebreos, Santiago, Judas, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y el Apocalipsis, y además los textos evangélicos como el Evangelio de San Marcos y San Juan. Así que para el pueblo fue importante afirmar una construcción de su imaginario, de las vivencias religiosas, y esto es lo que testimonia este importante conjunto de libros. Vamos a tener estas 4 fuentes de los 5 libros de la Torá que sean propuestos y también de los profetas anteriores. Tiene algunas frases como: entonces el sumo sacerdote Hilquías dijo al secretario Safán: he hallado en el templo del Señor un libro de la ley. Hilquías entregó el libro a Safán, que lo leyó.
Así que, amigas, amigos, en estas fechas de que se celebra la fiesta cristiana más importante, bueno, nosotros los invitamos a leer la Biblia como una obra literaria, como algo que está muy bien hecho, que tiene varios géneros literarios, pues siempre que la lean se van a encontrar algo más y por supuesto que podamos seguir revisando también las otras obras de Carlos Fuentes, del gran maestro Borges, de Octavio Paz, todas esas obras que han dejado huella dentro de la historia de la humanidad, como es el caso de la Biblia, con esa sabiduría publicada en 1982, donde identifican varias formas literarias, del proverbio numérico, el estilo autobiográfico, el poema didáctico, el diálogo, la fábula, la alegoría. Entonces vamos a encontrar esta parte donde están las cartas, los evangelios, los hechos y el apocalipsis en el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar esas frases, esos versos bellísimos, como este: bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas públicas. Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente. Tenemos 21 cartas, pero bueno, todas estas obras les invito a que las lean. Son libros muy conocidos, son libros, pero que cada vez que se leen nos dejan algo más. Así que, amigas, amigos, los sigo invitando para que nos vean en los programas el día miércoles con el programa Guerreros de la Paz, el día viernes con el programa de Mundo de Letras, por supuesto, a manejarse con mucha precaución en este puente y a seguir buscándolos en Ultimátum MX para que puedan ustedes conocer más, aprender más de todo lo que exponemos y también conocer las obras literarias que han dejado huella en la historia del mundo. Amigas, amigos, nos vemos y no se olviden, por supuesto, de sonreír. Hasta pronto.